Es un campo muy parecido a la ciencia de los materiales. Se trata de un grupo de tecnologías donde es posible poder controlar la forma y tamaño de las nanopartículas para poder obtener propiedades específicas de los materiales. De esta forma nos encontramos con los nanomateriales, o también llamados materiales nanoestructurados, que son materiales termodinámicamente inestables y además de eso se distinguen por el hecho de que al menos una de sus dimensiones se encuentra por debajo de los 100 nanómetros y es por esta razón que son considerados como materiales nanoestructurados. Eventualmente, el confinamiento cuántico es un término que hace referencia a la situación de cuando los electrones en un material se encuentran restringidos al movimiento dentro de una región de espacio reducido. Los niveles de energía se van discretizando de acuerdo con el grado de confinamiento. Un punto cuántico es una nanopartícula con tamaños comparables o incluso menores al radio de excitón de Bohr. Cabe destacar que el radio de excitón de Bohr es diferente para cada material. Por otra parte, una nanopartícula puede ser considerada como un punto cuántico si es que cumple con la condición de encontrarse cercana al radio de excitón de Bohr. Mientras no cumpla con esta condición, entonces no será considerada como un punto cuántico. De esta forma, se establece que un punto cuántico es una nanopartícula, más sin embargo, una nanopartícula no es un punto cuántico. La energía superficial es aquella energía requerida para poder crear una unidad de área de superficie nueva, por lo que un incremento en el área superficial involucra que se incremente la energía superficial de los materiales. De esta forma comprendemos que todos los materiales nanoestructurados con un área superficial alta, por consecuencia, poseen una alta energía superficial. Mecanismos no deseados para minimizar la energía superficial de los nanomateriales. El combinar nanoestructuras individuales, es decir, Ostwald-Ripening, y la aglomeración de nanopartículas individuales. Los mecanismos idóneos para minimizar la energía superficial de los nanomateriales es la estabilización electrostática y la estabilización estérica, o dicho de otra forma, estabilización polimérica. La estabilización electrostática es un mecanismo de estabilización de nanoestructuras que se caracteriza por ser un sistema cinéticamente estable, mientras que la estabilización estérica es un mecanismo de estabilización de nanoestructuras que se caracteriza por ser un sistema termodinámicamente estable. La teoría de DLBO considera la interacción entre dos partículas en una suspensión como la combinación del potencial de atracción de Van der Waals y el potencial eléctrico de repulsión. En cuanto a la clasificación de los materiales nanoestructurados, nos encontramos que estos se clasifican de acuerdo con la cantidad de dimensiones que se encuentran confinadas, es decir, cero-dimensionales, unidimensionales o dos-dimensionales. En cuanto a los tridimensionales, son aquellos materiales nanoestructurados que tienen, más bien que no tienen ninguna dimensión confinada. Por otra parte, los materiales nanoestructurados unidimensionales son aquellos que tienen una dimensión confinada. Y finalmente, los materiales nanoestructurados dos-dimensionales son aquellos que tienen dos dimensiones confinadas. En cuanto a la clasificación de los métodos para la preparación de nanoestructuras, debemos saber que existen dos diferentes metodologías, y estas son el bottom-up y el top-down. En cuanto al bottom-up, se realizan nanoestructuras a partir de átomos, moléculas o iones con uso de precursores. Dentro de esta clasificación nos encontramos con metodologías de preparación de nanoestructuras de carácter químico, como también de tipo físico. Por otra parte, en el método de top-down, las nanoestructuras se realizan a partir del material en bulto, es decir, se reduce el tamaño hasta formar nanoestructuras. Dentro de esta clasificación nos encontramos con metodologías que se rigen por la trituración, la molienda, el láser pulsado y la litografía. La importancia de aplicar los nanomateriales en el campo de la ingeniería de los materiales radica en poder controlar la forma y el tamaño de las nanopartículas con la intención de obtener propiedades específicas de los materiales. Un claro ejemplo de ello es el hecho de que a partir del confinamiento es posible controlar las propiedades ópticas de un material, es decir, controlando el tamaño. Los materiales se caracterizan por ser termodinámicamente inestables y ser conocidos simplemente por el hecho de que al menos una de sus tres dimensiones se encuentra en la escala nanométrica, es decir, alrededor o inferior a los 100 nanómetros. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que los nanomateriales se clasifican de acuerdo
al número de dimensiones que presentan un confinamiento cuántico. Entonces definimos a los materiales nanoestructurados 0D como aquellos que se distinguen por tener un confinamiento cuántico en sus 3 dimensiones, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, por lo que no pueden crecer en ninguna dimensión del espacio. Dentro de este grupo de nanomateriales se encuentran los denominados fullerenos, nanopartículas inorgánicas y metálicas, nanoarcillas, nanoclústeres, partículas coloidales, y al seguir disminuyendo el tamaño y observar los efectos cuánticos, encontramos los llamados puntos cuánticos. Todos los nanomateriales usados para productos destinados al consumo de la sociedad, las nanopartículas de plata son las que resultan experimentar un mayor grado de comercialización. Este acontecimiento se debe a que las nanopartículas de plata son utilizadas y se encuentran en diversas industrias, como la biomédica, debido a su fuerte actividad antimicrobiana, que es la principal característica para el desarrollo de productos con nanopartículas de plata. Y actualmente, una amplia categoría de productos se encuentran disponibles en el mercado. En el ámbito médico existen apósitos para heridas, dispositivos anticonceptivos, instrumental quirúrgico y prótesis óseas, todos ellos recubiertos o integrados con nanopartículas de plata para así evitar el crecimiento bacteriano. En la industria médico-farmacéutica también se evalúa la utilización de las nanopartículas de plata contra el tratamiento de algunas enfermedades que requieren una concentración mantenida de fármaco en la sangre o con un direccionamiento específico a células u órganos, como ocurre con el virus del VIH, ya que ha sido demostrado que el tratamiento in vitro con nanopartículas de plata interacciona con el virus e inhibe su capacidad para unirse a las células del huésped. También se encuentra como detección biológica. Las nanopartículas de plata también se incorporan en la industria textil, en la fabricación de prendas de vestir, ropa interior y calcetines, mediante la introducción de estas nanopartículas en las fibras sintéticas o naturales, que consiguen una potenciación de la actividad iónica gracias a la mayor cantidad de iones de plata que se liberan. Entonces el resultado es la obtención de rápidos efectos antimicrobianos y antiolor. También se encuentra en la industria cosmética como productos de belleza y en la óptica como detección de imágenes. Las partículas de plata también tienen su aplicación en el sector alimenticio, concretamente en la agricultura y en el envasado de alimentos. En la agricultura se emplean para prolongar la conservación de frutos, ya que además de su actividad antibacteriana presentan un efecto fungistático que retarda el crecimiento de hongos fitopatógenos. Estas nanopartículas pueden aplicarse junto con un recubrimiento biodegradable en los frutos mediante la inmersión de los mismos en la solución formadora de recubrimiento. Estas también se emplean en la fabricación de materiales que están en contacto con los alimentos, eliminando hasta un 90% del crecimiento de microorganismos en los alimentos, siendo una alternativa a otros métodos de conservación que emplean la radiación, el tratamiento térmico, almacenamiento a baja temperatura o la introducción de aditivos antimicrobianos. El interés por las nanopartículas de plata ha crecido enormemente con el tiempo debido a sus excelentes propiedades ópticas, electrónicas y químicas. Por eso llegan a tener aplicaciones en dispositivos fotoeléctricos y en la industria química como en la catálisis. Otras aplicaciones que también pueden existir son en pinturas, detergentes, aerosoles y sistemas de purificación de aguas. Centrándonos en la industria química, el efecto del tamaño de las nanopartículas de plata juega un rol muy importante en la catálisis. Esto debido a su alta relación superficie-volumen. Las nanopartículas tienden a mostrar una mayor actividad catalítica. Sin embargo, las nanopartículas muchísimo más pequeñas tienden a formar agregados, minimizando la superficie y produciendo como resultado una reducción en las actividades catalíticas. Para superar estos inconvenientes, una estrategia consiste en introducir las nanopartículas de plata en soportes sólidos menos costosos para formar catalizadores compuestos.